Bueno, buenas tardes, noches. Ya estamos en otoño, está oscureciendo. Para los que están acá y para que los que después vean esto, vamos a hacer nuestra meditación de los miércoles, como siempre, y estamos haciendo Metta Bhavana, la meditación del amor benevolente, pero sin barreras, ¿sí? Entonces, em, vamos a trabajar un poquito otro aspecto hoy de la meditación sin barreras. Nuevamente, no lo quiero adelantar para que justamente lo encuentren en el momento de la indicación y después lo charlamos un poquito a ver qué pasó, cómo se sintieron. Entonces, vamos a buscar una posición cómoda y simplemente relajar el cuerpo, los momentos, como cada uno sepa relajarse, simplemente aflojar los músculos o soltar el aire, o ablandar, o dejar correr algo a través del cuerpo, como se lo imaginen, como lo sepan hacer. Noto desde esa relajación que hay un alivio, puede ser poco, mucho, no importa, simplemente siento ese alivio. Y traigo desde ese alivio, desde esa sensación de bienestar, una sonrisa al rostro. La sonrisa también empieza a traer un alivio a la mente. El sistema nervioso se empieza a calmar y la mente también se relaja. Y podemos expandir esta sonrisa colocándola en la frente, en la garganta, en el pecho, en el abdomen. Y esta sonrisa, de este bienestar, vamos a evocar el sentimiento de amor benevolente, desde un recuerdo en el que fuimos muy felices. Y si ese recuerdo viene a la mente, simplemente dejamos que abra nuestro corazón. Pero si no ocurre, puedo imaginarme algo, una flor, una planta, un animal, un bebé, un lugar, una persona querida, un estado de ánimo, algo que me despierte el sentimiento. Y si eso no surge, voy a decirme internamente algunos deseos amables y amorosos.
los que ustedes quieran. Yo voy a dar algunos ejemplos. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y bondad. En contacto con el sentimiento, simplemente lo vivenciamos. Prestamos atención a qué sentimos, cómo lo sentimos, y observamos cómo la mente se mueve. Puede ser que al principio no nos demos cuenta mucho de estos movimientos, pero observamos con medida atención, ni muy lejos, ni muy cerca. Los primeros minutos nos estamos simplemente regalando el sentimiento a nosotros mismos. Naturalmente puede ser que en algún momento nos olvidemos que estamos meditando y nos vayamos con una distracción a pensar sobre cualquier cosa. Eso sucede cuando me doy cuenta, estoy reconociendo la distracción, la voy a dejar ir, voy a relajar la cabeza, el cuerpo, la mente, sonreír y volver suavemente al sentimiento para permanecer allí todo lo que pueda. Este es el proceso que llamamos las 6 R. Lo aplico solo cuando me distraigo.
Suavemente, en los próximos minutos vamos a compartir el sentimiento primero con nuestra amiga o amigo espiritual. Vamos a empezar por ahí. Desearle a esta persona, regalarle algún deseo, colocando su imagen en nuestro corazón, sintiéndola sonreír adentro nuestro. Cuando nos sintamos, vamos a buscar otras dos personas, sin amontonarlas, primero una, después otra, que tenga similares características a nuestra amiga o amigo espiritual. Alguien que nos hace sentir de forma muy similar. Tenemos el mismo tipo de aprecio por esa persona. Si la elegimos bien, puede ser por supuesto un amigo o una amiga. Vamos a sentir que rápidamente nos sonríe cuando le deseamos lo que sintamos: salud, tranquilidad, felicidad. Tiempo que necesitamos con cada persona. Naturalmente vamos a sentir que aparece la siguiente hasta completar estas tres personas.
Luego, cuando terminemos, vamos a elegir tres personas de nuestra familia. No es tomar la decisión, sino dejar que vengan a la mente en cualquier orden y trabajar con cada una, regalándoles un deseo amable, compartiéndoles meta.
a tres personas de nuestra familia, puede llevar más o menos tiempo. Vamos a trabajar personas que nos resulten mucho más lejanas, personas que apenas conocemos y que digamos que no nos caen bien ni mal. Simplemente puede ser el cartero, el verdulero, alguien que nos cruzamos en algún momento y eso la chau, un vecino. Ese tipo de personas que aparecen y desaparecen fugazmente en nuestro día a día. Y quizás aunque tengamos un trato amable, no tenemos apego ni relación. Vamos a hacerle a tres personas de este tipo también meta, amor benevolente.
Tres personas. Vamos a volver y irradiamos meta a nosotros mismos. Listo, cuando estemos listos, tomamos la decisión, siempre con la mente en meta, terminar la práctica. Recuerden despacito ir conectándose con el cuerpo, con las sensaciones, que aparezcan a través de los sentidos, para que quieran abrir los ojos cuando estén listos. Mientras a poquito se van encontrando, recuerden que si necesitan bostezar, estirarse, moverse, levantarse y caminar un poco por la habitación, háganlo. Es importante aprovechar para aflojar todo lo que se aflojó. Y les cuento que este sábado a las 4:30 tenemos la charla del Dama de Abril, donde empieza toda una serie de charlas sobre el noble octuple sendero. Esta charla va a ser sobre el primer peldaño del noble octuple sendero, que es la visión correcta, visión armoniosa, y así vamos a ir charla por charla, va a ir Fede, eh,
leyendo un sutta y comentando sobre cada uno de los peldaños del octuple Noble Sendero. O sea que va a ser como una charla dentro de un gran trabajo que va a durar 8 meses. Así que es queríamos hacer como eso, una serie de charlas eh, con- concatenadas que tuvieran este tipo de abordaje para explorar como más en profundidad cada uno de estos aspectos. Así que bueno, eso es lo que se viene este sábado y bueno, tenemos el resto de las actividades de siempre, la meditación online de los miércoles, la meditación presencial de los jueves, eh, todo en viento en popa y el viernes es el último encuentro del curso de introducción a la meditación Twin, que cualquiera que tenga ganas de participar puede hacerlo, aunque no haya ido a los otros, son de alguna manera cada uno empieza y termina, y también hay una meditación guiada ahí para hacer, para los que quieran probar de qué se trata un poco esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este trabajo que hicimos hoy? Bueno, yo alguna vez lo he hecho, no siempre evoco a los amigos espirituales, a 3 amigos espirituales, o sea, como en esta práctica, eh, 2 me vinieron fácil, el tercero me apareció alguien, pero después como que vinieron otras imágenes y ese primero, o sea, no sé si está bien, pero ese primero que vino, después se suplió por el último, o sea, como que no era confuso el primero. No sé si esas dudas de cuando uno evoca que hay que dejar que vengan, Eh, ¿cómo se configura, digamos, esas la tranquilidades? intención tiene que ser muy clara. No estamos como muy claros de qué es lo que estamos hablando, cuál es nuestro amigo espiritual, qué es un amigo espiritual o amiga, ¿no? Eh, qué estamos hablando, ¿no? Que Eh, los 2 primeros fueron bien dentro de las mismas cualidades, y después cuando me apareció una tercera imagen, era un sentimiento, pero había algo que no lo completaba, entonces después me apareció la otra. No sé cómo en eso, cómo... yo igualmente le hubiera irradiado a esa persona que me apareció, aunque Sí, me traiga justamente contradicciones, porque este ejercicio es justamente para metas sin barreras. sí, sí, le ¿Sí? irradié. Nos Un gustan, ratito no nos que me... gustan y todo esto, ¿no? Pero lo que tendrías que evaluar ahí es que por ahí no estaba clara la intención, Ajá. ¿sí? Entonces, si volvés a hacer el trabajo, fijarte a ver cómo aclarar tu intención para que la mente Es como que claramente responda a eso. cuando empecé a irradiarle, desde eso cognitivo, digamos, me vino no, no es no tiene las mismas cualidades, ¿viste? Vino como una Claro, pero ahí opinión. por ahí vos te discutiste a vos misma, ¿no? Como que vos misma te pusiste ahí un palo en la rueda. No importa lo Sí, que te diga la mente, vos acatás. Son estas tres personas, te gusten, no te gusten, bien, bien, bien. o sea, Eso si la quería intención saber. fue clara, esas son esas tres personas. Estoy tratando de recordar quién me vino a mí, eh, porque eran tres personas que, digamos, con las que siento mucho afecto, pero no, y que son amigos o tengo relaciones afectuosas con esas personas, pero, pero no podría como decir son tres personas iguales. Claro, Pero son las eso. que en ese momento, yo más lo veo desde el punto de vista que siento que las personas que me aparecen
son personas que en algún lugar me siento como impelida o conmovida o de alguna manera llamada a compartirles meta. Sí, A además veces una porque vez, necesitan, porque no las veo bien, sí, porque están tristes, porque les pasó algo, porque, por lo que sea. no No, buscar el súper, ¿cómo? eh, no buscar la amiga espiritual en donde todo es fortaleza, luminosidad, no, no, está bien, bien, No, 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 por ejemplo, las tres personas que entendió mi mente que eran tres amigos espirituales, no eran personas así que tienen todo resuelto, ni mucho menos. Sin bien. embargo, son personas con las que yo siento que tienen cualidades muy valiosas y que, como te digo, siento mucho, mucho cariño, mucho afecto y muchas ganas de que se sientan bien. Entonces, mi deseo es muy genuino de brindarles amorosidad. Ah, bueno, voy a considerar porque a la primera ¿Eh? pobre, porque estaba todo ese sentimiento y después me vino como esa interferencia de la mente, como vos decís, vino una opinión, como que Discutís con eso que te acaba de aparecer. Empezás a sí, discutir en vez de dejarte llevar. Uno se tiene que lanzar. ¿Apareció esta persona? Vamos. De hecho, en las tres personas del final, porque este ejercicio es muy gracioso, porque te puede aparecer cualquier cosa. Me ese tema, apareció claro. un vecino, el verdulero. ¿Quién fue la otra persona? Em, y una persona que una vez le compré un matafuego. Una vez fui al negocio, pero no sé Bien, bien. por qué, o sea, me puedo dar una explicación racional de por qué esa persona, como te digo, me invitó a irradiarle hoy. Me puedo explicar algo ahora, pero en el momento no discutí, simplemente esta persona y ninguna de esas personas sé cómo ni se llama ni nada. No importa, tengo su rostro, esa conexión y nada, mi corazón abierto para darles. Nada más se necesita. ¿Sí? Y esto Hermoso. más que nada es practicar eso. Es practicar que cuando vos te encontrás con cualquier persona, aunque no te guste, inclusive aunque tenga algo que te hace sonar las alarmas o lo que sea, puedas estar con el corazón abierto. Bien. ¿Sí? Entonces, yo lo dije de los otros encuentros, con fe, sin, sin charlarlo entre los dos, un día vino y me dijo, ay, Maru, ¿sabes qué? Siento que tenemos que hacer algo con la meditación sin barreras porque eh, es muy importante y no, hay un montón de personas que se pierden ahí, qué sé yo. Y yo le digo, yo lo empecé a dar la meditación interior el miércoles pasado en la meditación, ¿no? Como que esas cosas nos pasan muchas veces. Em, pero, pero me parece que venía justamente de algo que nosotros dos observábamos en las personas que acompañamos, pero más allá de eso, para mí particularmente, no creo que para Fede sea igual. Para mí la meditación sin barreras significó y significa mucho, porque es algo que siempre lo tomé para practicar. O sea, me he sentado en reuniones de padres a irradiarle a todo el mundo para que la gente tenga una mejor reunión. En esos lugares donde todo el mundo se pone muy tenso, en reuniones familiares, me he tomado esa práctica como muy seriamente por una necesidad individual mía de cambiar mi estado mental en esos lugares que justamente como son momentos que hay gente que se pone muy tensa y qué sé yo en mi cosa muy empática
para el lado de los tomates, digamos. Recibiendo todo eso me contagiaba de toda esa tensión y no la pasaba bien y no sentía que estaba aportando nada a la situación. Entonces tuve que practicar, y es algo que sigo practicando un montón de veces, justamente para estar en espacios sociales o en distintas situaciones, irradiar a la gente que no me cae bien, entre comillas, y descubrir que no es verdad. No hay mucha gente que te cae mal. En realidad, simplemente es esto, ¿no? Por alguna razón estás detectando que esa persona amenaza en algún lugar porque tiene una cierta actitud o una cierta forma de hablar, un cierto tono, y eso a tu mente lo está tramitando de una manera que no, en general, la mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia con esto, no era verdad, no era tan así y radiándole a muchas personas pude verlas de otra manera, pude sentirme de otra manera con esas personas, pude darme cuenta de un montón de cosas donde justamente yo me enganchaba de una manera no sana con la situación o con lo que la persona decía o con su forma de hablar o lo que sea, ¿no? O lo asociaba con un recuerdo de otra persona o cualquier cosa así. Esos engrudos que arma la mente a veces para justamente desconectarse de estar con el corazón abierto, ¿sí? Entonces, me parece que esto es muy importante, esta meditación, y a veces se la pasa como muy rápido en los retiros y todo, como un paso para otra cosa, pero no como un trabajo en sí mismo, pero en realidad se puede tomar como un trabajo muy profundo en la vida diaria, ¿no? Por supuesto que me lo tomé súper en serio, y eso sí sé que Fede también lo hace, cuando estamos con alumnos y radiarle al alumno que tengo enfrente, a la persona que tengo enfrente y estamos teniendo una cálida charla y qué sé yo, y yo por supuesto que los irradio y trato justamente de estar en un estado amoroso y pongo mucho para que eso suceda así, para que las personas se sientan bien y para sentirme bien, yo también, porque así puedo trabajar mejor y puedo brindar lo mejor de mí. Estoy re nerviosa. Bueno, no tengo menos, ya lo sé que tengo menos capacidad de escuchar, menos capacidad de verdaderamente empatizar, de poder ver las cosas claras. ¿Sí? Algo que dijiste recién es importantísimo también dar a conocer. Yo cuando doy las clases lo hago conocer que hay muchas personas, muchos seres en distintos planos, pero bueno, en este que nos están irradiando, porque como vos bien decís, yo con esto que viví de mi mano, de mi caída, yo sentí los efectos de esa irradiación, ¿no? Y las experiencias en la meditación, como te contaba antes, de empezar acá con la grabación, que uno lo siente, ¿no? Y darlo a conocer porque hay quienes no practican esto y se distraen y no saben cuántos seres están irradiándonos, ¿no? Esta meditación es, Sí, pero más allá de eso, ¿no? Que digamos, bueno, vos lo sentís, para vos es una sí, experiencia. sí, Otras personas podrán no creerlo porque no se conectaron todavía con eso, bla, bla, bla. Bueno, pero más allá de eso, entrando a algo como un territorio mucho más accesible para todos. Muchas veces cuando trabajo con alguien y viene muy mal, hay personas que vienen muy tristes, a veces muy enfermas, bueno, todo tipo de cosas, y les hago hacer una práctica de 5 minutos, 10 minutos del amor benevolente y se conectan perfectamente con el sentimiento y se sienten totalmente reconfortadas por 5 o 10 minutos. Y yo lo que trato de llevar la atención después de hacer esa práctica es, mirá, esto está accesible para vos
en cualquier momento, en cualquier lugar. Simplemente tenés que llevar tu atención a eso. El problema no es que no te amás a vos mismo, como mucha gente se queja, no tenés autoestima o no sé qué cosa, o las personas no te valoran o te aman. El problema es que estás prestando atención a las cosas equivocadas. Nada más. Y hay que cambiar ese programa. No es lo mismo decirlo así tan fácil que hacerlo. Y todos los que en algún lugar lo hemos trabajado, sabemos todo el trabajo que significa. No es poco, no es fácil, nadie dijo lo contrario. Ahora, no lo cambiaría, cuando uno lo ha hecho, aunque sea un poco así, uno no lo cambiaría por nada, dice. No, no, es imposible querer volver atrás y sentirse otra vez miserable. No, no hay forma. Uno quiere más de esto. No quiere sentirse así, reconfortado interiormente, como digo, en tu propia interioridad, en tus propios huesos, sin tener que salir a ningún lado para buscar nada. Simplemente estando así como sos en este momento, sin cambiar absolutamente nada. Y eso, cuando uno se empieza a dar cuenta, es muy revolucionario, porque todas las personas están pensando que tiene que cambiar algo para que sean felices, que tiene que cambiar algo para que se sientan bien, que tienen que hacer algo para valer la pena, para que alguien las valore, para valorarse a sí misma o no sé qué cosa. De ninguna manera eso tiene que pasar. Eso no quiere decir que cuando uno se siente bien, justamente no tiene un montón de ganas de hacer un montón de cambios en su vida para sentirse mucho mejor todavía, seguro. Pero no es al revés, ¿sí? Pero lo que sí tiene que cambiar es nuestro estado mental, ya mismo, aquí y ahora. Ese es el trabajo. Esa es como la verdadera revolución interior. El noble esfuerzo nombrado por el Buda, cambiar un estado mental insano por uno sano. Ese es el trabajo. Y en esta meditación nosotros lo que estamos haciendo es justamente trabajar nuestra actitud con los demás, un montón. Trabajar con eso, cómo nos sentimos cuando nos encontramos con otras personas, porque aunque les parezca que esto es una fantasía y que yo estoy imaginándome gente y esa gente no está y qué sé yo y qué sé cuánto, para el sistema nervioso es exactamente lo mismo que tuvieras a la persona acá delante tuyo hablándote que imaginándotela. Igual, no hay diferencia. La experiencia es igual. ¿Se entiende? Entonces, eso que configuramos nosotros en nuestra mente recién cuando hicimos el trabajo, eso es como si hubiera pasado, aunque nosotros podemos diferenciar una cosa de la otra. ¿Se entiende lo que digo? Pero es información que se carga en el sistema nervioso, estas personas no son amenazantes. Y cada vez que entonces las veamos a estas personas, van a estar así para nosotros. Y hay personas con las que vamos a tener que insistir muchas veces para que cuando las veamos en vivo y en directo, sentirnos igual que lo que sucede en la meditación. ¿Se entiende lo que digo? Pero tenemos que tener muy claro eso, porque nosotros como que creemos que, bueno, lo que nosotros hacemos en la meditación, es algo que hacemos en la meditación, es algo que hago en mi mente y bueno, qué sé yo, después está la vida real. No, mis amigos no, la vida real es todo el tiempo. Cuando estás dormido es la vida real. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, no hay ningún momento en que se apaga el sistema.
y siempre está procesando datos, siempre está cargando información, siempre está moviéndose. Entonces es importante que hagamos valer cada momento, cuando estamos dormidos también, ¿sí? Me lo preguntan un montón de veces y hay un montón de cuestiones con el tema de los sueños, el sueño, cómo duermo, cómo descanso, qué sé yo, qué sé cuánto. Y hoy lo quería traer como para decirlo un poquito. Con Fede hemos hecho mucho trabajo durante años sobre los sueños, escrito nuestros sueños, trabajado sobre los sueños, un montón de cuestiones investigados, algo que a mí siempre me interesó porque tuve muchos sueños vívidos, mucho tiempo, sigo teniendo muchos sueños. Eh, pero lo que noté como muy, muy fuertemente, que a medida que yo iba practicando meta, la calidad de mis sueños cambió completamente, pero completamente. La mayoría de mis sueños, primero que no tengo una pesadilla, para tener una pesadilla tengo que tener fiebre, tiene que pasar algo fuerte a nivel fisiológico y en general igual diría que las pesadillas que llego a tener ahora, una vez cada 6 meses o algo así, son mucho más leves que las que tenía todos los días antes, porque tenía un montón. Y todo el resto de los sueños son todos sueños re cálidos, re lindos. Y yo me doy cuenta que tienen que ver porque estoy todo el día así. Yo me siento en esa calidez. Después sueño de lo mismo que me pasa. Así de corto es. Y las pocas veces que tengo un sueño que no es así tan cálido, tan suave, tan hermoso, es porque en el día tuve alguna, alguna perturbación, me enganché con algo, qué sé yo, y me viene re bien, ¿no? Ver de noche que está esa perturbación y entonces me despierto el otro día y digo, ah, mirá, atención, atención, esto no lo podés perder de vista, no puede volver a pasar, no puedes estar negligente con tus estados mentales. Entonces ahora la información que me traen los sueños y todo esto la uso un montón en el día, porque me clarifica mucho cómo está mi estado mental y que no estoy desatenta en alguna cosa. ¿Sí? Entonces esto es algo que pueden observar. Si empiezan a tener sueños medios tensos, ojo, ¿sí? Presten atención a lo que está pasando porque hay algo que se le está yendo como por abajo de las narices, ¿sí? Otra cosa de la que muchas veces comentan es, sí, yo me duermo, pero no me duermo, pero siento que no descanso, pero siento que me levanto a la mañana cansado, que qué sé yo. Siento que a veces me despierto muchas veces en la noche. Bueno, están estresados. Les guste, no les guste, quieran reconocerlo o no lo quieran reconocer, hay algo que no está bien, ¿sí? Y hay que atenderlo. No normalicemos estas cosas. Por supuesto, a veces no son cosas tan fáciles de clarificar ni atender y qué sé yo, qué sé cuánto, y hay que hacer un trabajo, pero es importante que nos demos cuenta, ¿sí? En general, cuando ocurre eso es porque hay algún estado de alerta que se está repitiendo durante el día que no nos damos cuenta y entonces de noche pasa la misma secuencia. Entramos en estados de alerta y no llegamos al descanso profundo. ¿Se entiende esto? Entonces, esta práctica no termina, pues, nunca. No termina cuando estamos en la meditación, no termina. Cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, no termina. Cuando estamos durmiendo, no termina tampoco. Es para todo el tiempo, ¿sí? Y cuando uno se lo toma con curiosidad, con una amabilidad y como con una forma más de explorarse a uno mismo y justamente cultivar la atención, es re lindo.
no se siente exigido, no se siente que uno se está presionando ni nada, simplemente está investigando para conocerse más. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Entonces, ojalá nos veamos el sábado en la charla y bueno, los espero cuando sea. Gracias. Nos vemos hasta el Gracias. sábado. Que Chao, estés muy chao. bien. Chao, chao.